Estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado Los que son pueblo de Dios y los que no lo son. Con solo mirar, nos cuesta distinguir entre los que son pueblo de Dios y los que no lo son. Sin embargo, Dios ha prometido despertarnos a un camino que nos permite distinguir entre ellos. Por lo tanto, hoy, estudiemos sobre la importancia de la Pascua y cómo distinguir entre los que son pueblo de Dios y los que no lo son. Puesto que la Pascua del Nuevo Pacto nos permite tener una mayor esperanza en el reino eterno de los cielos, debemos guiar a muchas almas a guardarla. La voluntad de Dios contenida en la Pascua es de suma importancia. Es porque Dios es el sujeto de nuestra salvación. ¿Cuánto valor concede Dios a la Pascua? ¿Y cómo la ve? ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a la Pascua? Descubramos la respuesta a estas preguntas en Números capítulo 9. Veamos capítulo 9 versículo 1. Veamos Números capítulo 9 versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. ¿De quién es esta voluntad? A través de la Pascua, Dios seguramente concederá las bendiciones del reino eterno de los cielos, la salvación eterna y el perdón de los pecados. Esta profunda voluntad de Dios está contenida en la verdad de la Pascua. Por eso Dios dijo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Sin embargo, según la ley del Antiguo Testamento, aquellos que tocaban un cadáver estaban inmundos durante una semana, y si la Pascua caía dentro de ese periodo, no podían participar en ella. Para estas personas, Dios concedió la oportunidad de observar la segunda Pascua. Vayamos al versículo 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. Puesto que la Pascua debe celebrarse independientemente de las circunstancias, Dios permitió que los que no podían reunirse en el templo de Jerusalén la celebraran en el segundo mes. Según el versículo 5, los israelitas celebraron la Pascua al atardecer del mes primero, a los 14 del mes, que es su tiempo señalado. Sin embargo, Dios concedió una segunda oportunidad un mes después a aquellos que tenían circunstancias especiales que les impedían celebrar la Pascua en el primer mes. Por eso en el versículo 11 está escrito: en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Versículo 13. Mas el que estuviere limpio, y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. ¿Quién dijo esto? Dios reveló su voluntad a través de un hombre llamado Moisés. ¿Qué pasaría con los que no celebraran la Pascua? Dios dijo que serían separados del pueblo. En otras palabras, puesto que en Filipenses capítulo 3, versículo 20, está escrito: nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿qué ocurrirá con su ciudadanía? Serán privados de su ciudadanía porque no están calificados como ciudadanos.
¿De quién es esta voluntad e intención? Es la voluntad e intención de Dios. Mientras predicamos, animamos a los demás, deben celebrar la Pascua. Sin embargo, la gente suele responder, lo que importa es tener fe en Dios, celebremos la Pascua o no. Sin embargo, creer en Dios no significa que debemos seguir y guardar todas las enseñanzas de Dios. Si creemos en Dios, es nuestro deber y nuestra mentalidad natural seguir sus enseñanzas. Sin embargo, si uno clama creer en Dios pero sus acciones no reflejan su fe, entonces no puede considerarse una verdadera fe en Dios. Si alguien falla en celebrar la Pascua, será cortado del pueblo. Este es un mandato de Dios. Si miramos a nuestro alrededor hoy, hay muchas iglesias. Como expresa la Biblia, tan numerosos como la arena en la orilla del mar, hoy hay tantas de ellas en la aldea global. Sin embargo, si no guardan la Pascua, ¿dónde quedan todos ellos? ¿De dónde serán cortados? Intentemos decirlo de forma sencilla. Significa que no son el pueblo de Dios. No es nuestro juicio, sino el juicio de Dios el que lo dice. Si Dios ya ha hecho tal juicio y decisión, ¿pueden tener el reino de los cielos y la salvación? Absolutamente no pueden tener ninguno de los dos. Por eso, cuando Jesús vino a esta tierra, ¿para quién estableció la Pascua? Dijo que estaba establecido para nosotros. ¿No nos ha enseñado y recalcado esto Dios repetidamente? Mientras la Pascua contiene varios significados, promesas y sentido, sobre todo, el mandato de celebrar la Pascua es de hecho un decreto de Dios, la preciosa verdad que refleja su voluntad e intención. Por lo tanto, solo aquellos que observan la Pascua hoy pueden ser considerados verdaderos creyentes en Dios y presentarse con confianza como el pueblo de Dios que tiene la ciudadanía celestial. Todos, por favor, piensen en la ciudadanía celestial. ¿Qué significa tener ciudadanía? ¿Se puede vivir en ese país o no? Seguramente puedes vivir en ese país. Tú y yo tenemos la ciudadanía celestial. ¿Qué prueba esto? ¿No da testimonio de ello el pacto de Dios a través de la Pascua? Por eso está escrito en Números capítulo 9, si alguno deja de celebrar la Pascua, será cortado del pueblo. Es el decreto e intención de Dios, es la ley del cielo. Sin embargo, hay numerosas personas en esta tierra que no guardan la Pascua y, sin embargo, claman creer en Dios, diciendo, puedo ir al cielo. Puedo recibir el perdón de los pecados. Puedo ser salvado. Sin embargo, debemos entender claramente que este es su sofisma y no la voluntad de Dios, y no debemos dejarnos engañar por ellos. La Biblia nos enseña claramente, si alguien no celebra la Pascua, será cortado del pueblo. Por eso Dios incluso dio una oportunidad una vez más en el segundo mes a aquellos que no pudieron celebrar la Pascua en el primer mes debido a circunstancias inevitables. Sin embargo, si aún así no la guardan, ya no pueden ser considerados como los que creen en Dios. Continuemos con el versículo 14. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Dios ordenó enfáticamente, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, enfatizando que debe observarse independientemente de cualquier circunstancia. Sin embargo, según la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, los que se volvían inmundos a causa de un cadáver no podían presentar la ofrenda a Dios hasta que estuvieran purificados.
Por lo tanto, Dios permitió que la Pascua se celebrara de nuevo en el segundo mes para aquellos que inevitablemente no pudieron celebrarla en el primer mes. De este modo, la Pascua contiene la voluntad y la determinación de Dios que subraya su gran importancia. Dios ya sabía y profetizó lo que diría la humanidad en esta época. Vayamos a Mateo capítulo 7 versículo 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si consideramos las palabras de Números capítulo 9 exactamente como son, ¿podrán los que no celebran la Pascua entrar en el reino de los cielos? Deben ser cortados de mi pueblo. Esta es la ley celestial que Dios mismo estableció. Es indiscutiblemente un grave error pensar que podemos entrar en el reino de Dios después de cambiar o alterar arbitrariamente la ley del cielo. Por eso Jesús aclaró este punto una vez más en el versículo 21, diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué hace? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No significa esto que solo los que siguen la voluntad de Dios están cualificados para entrar en el reino de Dios y convertirse en su pueblo? Estar separado del pueblo de Dios significa no poder entrar en el reino eterno de los cielos, ¿no es así? Continuemos con el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que practican maldad. Dios expresó su muy austera y poderosa voluntad diciendo, si alguno deja de celebrar la Pascua, debe ser cortado de mi pueblo. A pesar de que Dios dio advertencias tan claras, estas personas no siguieron las enseñanzas de Dios, sus leyes, decretos y regulaciones. En otras palabras, practicaban la maldad. Así pues, ¿qué les dijo Jesús? Aunque hayas profetizado en mi nombre, y en mi nombre hayas expulsado demonios, y hecho muchos milagros para asombrar a la gente, apártate de mí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace. ¿Debemos solo oír las palabras de Dios y no ponerlas en práctica? No. A pesar de la austera advertencia de Dios, si alguno no celebra la Pascua, será cortado de mi pueblo. ¿Qué pasa si solo oyen las palabras y no celebran la Pascua? Veamos qué ocurre. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esto significa que aunque claman ser el pueblo de Dios, si no guardan la Pascua, Dios no los reconocerá como su pueblo. Pueden pensar que el mero hecho de asistir a la iglesia significa que Dios los reconoce, pero en realidad, así es como Dios distingue entre los que son su pueblo y los que no lo son. Es crucial comprender esta estricta distinción en el reino de Dios. Por eso el título de hoy es los que son pueblo de Dios y los que no. ¿Quiénes son verdaderamente el pueblo de Dios? ¿Quiénes son este pueblo, que celebran la Pascua, la verdad del nuevo pacto? Dios los reconoce, diciendo, vosotros sois mi pueblo. Dios ha testificado de ello, y Dios ha proporcionado evidencia para ello.
Entonces, ¿qué hay de los que no guardan la Pascua? Dios diría, ellos han sido cortados de mi pueblo. En otras palabras, han perdido su cualificación como pueblo de Dios. Hay numerosas iglesias en todo el mundo al igual que la arena en la orilla del mar. Sin embargo, si se les pregunta, ¿celebran la Pascua? Y ellos responden, nunca hemos celebrado la Pascua. Entonces, a pesar de su afirmación, creo en Dios, ¿los reconoce realmente Dios? ¿Qué dice Dios en Mateo capítulo 7, versículo 23? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos pueden decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Por mucho que afirmen haber creído en Dios absolutamente y fervientemente, en los ojos de Dios, nunca son su pueblo. Entonces, deben dar a conocer diligentemente esta importante voluntad de Dios al mundo. Dios transmitió su voluntad a través de Moisés, y Moisés a su vez proclamó y dio a conocer al pueblo todas las enseñanzas que había recibido de Dios. Nosotros también debemos desempeñar ese papel. Debemos dar a conocer la verdad que primero escuchamos y aprendimos a todos los que nos rodean. Esta es la voluntad de Dios, si alguno deja de celebrar la Pascua, sea cortado de mi pueblo. Dios dijo claramente que tales personas no están calificadas para ser el pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, Jesús también dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es hora de que hagamos conscientes a la gente del mundo de la voluntad de Dios, diciendo, vean su posición actual. No están en la posición en que Dios diría, apartaos de mí, hacedores de maldad. Prediquemos la voluntad de Dios con diligencia, la acepten o no. Pasemos al libro de Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51 versículo 4. Estad atentos a mí, pueblo mío. ¿Dónde tiene su ciudadanía, pueblo mío, aquí? Su ciudadanía está en el cielo. Por lo tanto, Dios está diciendo, escúchenme, pueblo mío, ustedes que tienen la ciudadanía celestial. Y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley. La ley que salió de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios proclamó la ley del Antiguo Pacto a través de Moisés, y no está profetizado que Dios proclamará una nueva ley desde Sión en los tiempos del Nuevo Testamento. Porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Qué han tomado? Se han tomado la ley de Dios con sinceridad. Ya que el enfoque de hoy está en la Pascua, pensemos específicamente en la Pascua. Si alguno deja de celebrar la Pascua, sea cortado de mi pueblo. ¿No declaró Dios con mucha firmeza la ley de la Pascua? Por lo tanto, Dios está diciendo, oídme, pueblo que habéis tomado en serio mi Pascua, no temáis afrenta de hombre. Hay gente que nos calumnia, diciendo, son legalistas los que guardan la ley de Moisés solo porque celebramos la Pascua. Como no guardan la Pascua, acaban caracterizándonos negativamente para justificarse. Por eso, aquí en este versículo, Dios nos dice que no prestemos atención a sus palabras. Quería decir, solo escuchen mis palabras. Céntrense solo en lo que les he enseñado a seguir. ¿No nos dio este mensaje para que no seamos sacudidos por los obstáculos de ellos?
Veamos de nuevo el versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Vayamos al versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán ¿por dónde volverán? Sión. ¿No es Sión la ciudad de las fiestas de Dios? ¿Es la Pascua la fiesta de Dios o no? Por lo tanto, los que no guardan la Pascua no saben dónde está Sión, así que no han entrado en Sión y han terminado siendo los que están fuera de Sión. ¿No nos queda claro? Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Vayamos al versículo 16. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, ¿quiénes son? Pueblo mío eres tú. Está escrito que solo los que habitan en Sión son llamados mi pueblo por Dios. Por eso debemos enseñar a las numerosas iglesias del mundo de hoy que no guardan la Pascua. De hecho, hay quienes se engañan debido a su falta de conocimiento. Debemos informarles. Debemos informar a todos sobre la Pascua, para que todos los pueblos puedan volver a Sión, donde moran el Padre y la Madre. Debemos ser capaces de predicar la Pascua con gracia a la miríada de personas que nos rodean que no conocen la Pascua. Hasta ahora, hemos confirmado a través de la Biblia que Dios concede la gracia de la salvación a quienes celebran la Pascua y los reconoce como su pueblo. Ahora, veamos qué le sucede a aquellos que no siguen las palabras de Dios del pacto volviendo a Jeremías capítulo 11, versículo 1. Veamos Jeremías capítulo 11, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá, y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. ¿Cuál es su resultado? ¿Es la Pascua también palabra de Dios? Son las palabras de Dios del pacto. Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz, y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis, ¿quién serás? Por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Quiénes son los que obedecen los términos de este pacto? Está escrito que ellos son los verdaderos hijos de Dios, el pueblo de Dios. Dios ya ha hecho una clara distinción a través de la Pascua, marcando a los que no obedecen este pacto como no siendo su pueblo. Todos, si desean entrar en el cielo y salvarse del castigo eterno del infierno, deben poseer la sabiduría para discernir las palabras que Dios nos ha revelado en la Biblia. Veamos el versículo 4. El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz, y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Versículo 6. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, ¿qué debemos hacer? Oíd las palabras de este pacto, y ponedlas por obra. ¿No nos enseña esto a seguirlas sin falta? Versículo 7.
Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. En otras palabras, les entregamos la palabra de Dios escrita en Números capítulo 9 de que serán cortados del pueblo si no guardan la Pascua. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. ¿Cuál fue el resultado? Se les aplicaron las palabras escritas en capítulo 11, versículo 3, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Versículo 9. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron hacer. Aunque Dios les mostró el corazón sincero que muestra la Biblia para celebrar la Pascua. Ellos no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. Por lo tanto, puesto que las iglesias actuales no celebran la Pascua, aunque griten con los labios, Señor, Señor, ¿a quién están adorando en realidad? Adoran al Dios Sol a través del culto dominical, la Navidad y veneración de la cruz. Por eso dijo Dios, y se fueron tras dioses ajenos para servirles, la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Versículo 11. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, ¿qué hará? Yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Dios estableció la ley y el reglamento de la vida para abrir el camino de regreso al cielo a los pecadores que pecaron en el cielo y fueron expulsados a esta tierra. Pero a pesar de sus esfuerzos por darlo a conocer a toda la humanidad, se niegan a escuchar. Hoy en día, la gente guarda el culto dominical todas las semanas y Navidad una vez al año. Puesto que estas prácticas absurdas de culto al Dios Sol se llevan a cabo abiertamente en iglesias que afirman creer en Dios, debemos asegurarnos de informar a todas las personas de esta época que Dios distingue entre la verdad y la falsedad, es decir, separando a los que son su pueblo de los que no lo son. El Dios justo nos ha ordenado que demos una oportunidad a todas las personas. Todas las enseñanzas de Dios son factores increíblemente importantes que determinan si somos o no hijos de Dios y su pueblo, y si calificamos o no para la ciudadanía celestial. Por eso, nunca debemos olvidarlos. Espero que los miembros de Sion puedan predicar claramente la voluntad de Dios a través de la Biblia de que si alguien realmente desea convertirse en pueblo de Dios, debe celebrar la Pascua. Oro para que, al hacerlo, todas las familias creyentes sean bendecidas y todos nuestros hermanos y hermanas de Sion puedan acumular aún más recompensas en el reino eterno de los cielos. Con esto, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.